Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que apenas se están incorporando. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Espero tengan a la mano su computadora porque hoy vamos a trabajar en prácticas, ¿sí? Para que me participen, por favor. Y los que no también van a interactuar a través de la mía, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que, si es posible, la mayoría practique, de perdido un poco, y si no, pues simplemente estar de receptor y observando el procedimiento, ¿de acuerdo? No es nada difícil. Yo creo que la mayoría de las herramientas que vamos a mencionar ya las han visto. Por ahí les voy a poder, pues, compartir algunos tips que me han servido. Probablemente no los conozcan, probablemente sí, pero bueno, al final de cuentas complementamos el aprendizaje. Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla de clase. Si es lo que se visualiza, ¿verdad? Sí, Bueno, miren, el día de hoy no se van a publicar ni actividades de retroalimentación, en este caso aprendizaje significativo, porque no les compartí continuación de la unidad, siendo que se van a hacer prácticas, ¿sí? Entonces, únicamente la evidencia va a quedar en video para que tiempo posterior ustedes puedan verlo y practiquen de forma individual. O sea, va a quedar como una guía. Tampoco va a haber tarea. ¿Por qué? Porque ingresé recientemente a Prezi y veo que solamente un equipo ha comenzado a trabajar. Probablemente sea porque hay dudas, que no lo sepan manipular. Bueno, entonces, por eso es que no les voy a encargar, de perdido este fin de semana, no les voy a encargar tarea. ¿Por qué? Porque el lunes ya iniciamos las presentaciones. Entonces, sí es bien importante que hagamos a un lado un poquito las actividades. Yo creo que ya hemos hecho bastantitas. Entonces, denle prioridad al proyecto porque empezamos el día lunes. Acuérdense, mitad del grupo expone el lunes y el resto expone el miércoles. Para ello les he compartido un manual básico para poder manejar Prezi, ¿sí? Como quiera ahorita, más de rato, vamos a dar un tour rapidito acerca de las herramientas básicas de Prezi. Si hay alguna duda, para aquellos equipos que han comenzado a trabajar, las puedan exponer y entre todos nos retroalimentamos. ¿De acuerdo? Bueno, por eso es que hoy, repito, no les voy a publicar trabajos, para que nada más se concentren en el proyecto. Ya veremos la siguiente semana. Recuerden que para la siguiente semana no es solamente exponer. Acuérdense que hay que incluir como segunda diapositiva un cuestionario donde lo van a presentar, dar unos minutitos en lo que el resto de los compañeros lo copian y posterior, cuando la mayoría esté listo, ustedes pueden iniciar, o el equipo correspondiente inicia a explicar, y los demás van a ir anotando las respuestas a esas preguntas, ¿ok? Acuérdense que esos cuestionarios se van a entregar como aprendizaje significativo del día, pero eso va a ser ya hasta la siguiente semana. Para que no se les olvide, por favor, si se les llegase a olvidar, el equipo va a perder puntos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Somos ahorita 18 participantes, a ver si se me incorporan más. Ya saben que si tienen cualquier detalle, está la rúbrica de justificación para justificar. Bien, primeramente, me voy a ir a la breve explicación que he preparado para poder abordar Word. Vamos a la unidad, el resto de la unidad número 2 corresponde a Microsoft Office y a Prezi, ¿ok? Vamos a empezar con Word, ¿de acuerdo? Bien, atentos por favor, porque por ahí les voy a compartir también para que tomen el control de mi pantalla, aquellos seleccionados, y podamos iniciar entre todos la práctica, ¿sí? Entonces, hay que recordar que Word se ha convertido en una herramienta muy útil y muy indispensable, sobre todo para muchas empresas, cualquier tipo de trabajo, o inclusive bien ustedes como estudiantes, para entregar trabajos escolares. Dice que este es un sistema que se utiliza esencialmente para redactar cualquier tipo de texto,
ya que permite crearlos desde cero, ¿sí? Y no solamente crearlos, sino también modificarlos, agregarle un cierto tipo de diseño, estética, gráficos, formatos, imágenes e infinidad de demás instrumentos que podemos utilizar con ayuda de las herramientas y pestañas que contiene el menú principal de Word, ¿sí? Antes de poder especificarles en qué consiste cada una de las opciones que trae Word, yo, por ejemplo, ¿sí? Quiero abrir uno nuevo. Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Bienvenidos. Fíjense bien, yo al abrir desde un inicio Word, puedo ver plantillas prediseñadas. No sé qué año de Microsoft tengan en sus computadoras. A ver, aquellos que tienen computadora, ¿qué año de Microsoft tienen instalado? Que puedan comentarme. 2010, buenos días, 2010, 2013, 2016, 2019. 2018, de 2019 tengo. 2019, muy bien, perfecto. Es parecido al 2016. ¿Quién más? ¿Quién tiene el 2010? 2013. 2013, yo tengo el 2013, también tengo el 2016. ¿Quién más? Yo tengo el 2010. El 2010. Bueno, todos funcionan, ¿eh? Todos. Nada más que el 2010, como es un poquito más atrasado, de repente, cuando tú, por ejemplo, trabajas en otra computadora, ¿sí? Y deseas compartir o guardar, ¿verdad? El archivo en tu computadora con en este caso, con un Office 2010, probablemente algunos caracteres, ¿verdad? O formato de tu trabajo se pueda modificar, pero es algo leve. A veces suele hacerlo, a veces no, siempre y cuando tenga mucho que ver con la compatibilidad, sobre todo de las herramientas de un Office más antiguo que otro más reciente. Bueno, en este caso yo estoy manejando el 2013, ¿sí? Pero debe de aparecer, creo que también inclusive desde el 2010 empiezan a aparecer las plantillas ya prediseñadas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado en alguna ocasión con la necesidad de hacer un folleto? ¿Alguien que haya tenido la necesidad de elaborar un tríptico? Yo. Ok, bueno, miren. Erendira, dígame, levantó la mano. Era para lo mismo que yo. Ah, ok. Usted también. Bueno, fíjense, por lo regular, Office nos brinda la posibilidad de utilizar como programa Publisher, ¿sí? Para elaborar cierto tipo de gráficos, como por ejemplo, algún diploma, alguna tarjeta de presentación, alguna invitación, algún folleto, etcétera, ¿sí? Pero aquellos que ya han explorado Publisher me podrán dar la razón, si es que aún no lo han dominado, que es un poco más complejo. Cuando en este caso Word, en el caso de estar hablando de un tríptico, de un folleto, ¿verdad? Te da más posibilidades, ¿verdad? Y más facilidades para elaborarlo. En este caso podemos visualizar una plantilla de folleto educativo, ¿verdad? Esta es la plantilla prediseñada. Pero si, por ejemplo, nosotros le damos en crear, sabemos de antemano que nos va a abrir una nueva página, ¿sí? Con este formato, donde únicamente nosotros nos tenemos que preocupar por ir editando cada una de las partes, y aquí se visualiza claramente, cada una de las partes para introducir el texto necesario de mi tríptico, ¿sí? Si ese fuera el caso. O inclusive encontrar una plantilla prediseñada en línea, que también es posible, ¿ok? Pero en mi caso, que yo quiero ser más práctica, yo puedo elaborarlo en Word, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién ha elaborado uno en Word sin plantilla? Un tríptico en Word sin plantilla. ¿Quién lo ha elaborado? ¿Nadie ha elaborado un tríptico en Word sin plantilla? ¿No? No. Ok, fíjense, por ejemplo, si se les llegara a presentar, pues probablemente su trabajo más adelante en alguna clase. Este es un tip. Por ejemplo, en el menú, en los diferentes menús que tiene Word, si nos vamos a la pestaña de diseño de página, podemos encontrar
la opción de columnas. Entonces, sabemos de antemano que un tríptico pueda tener 2 columnas por página o 3, ¿sí? Si nosotros lo programamos automáticamente, toda nuestra información se puede desglosar en 3 columnas, ¿sí? Entonces, fácilmente puedes comenzar a trabajar en tu tríptico. Miren, por ejemplo, aquí ustedes ven información desbalagada en esta pantalla. Voy a minimizar las herramientas de arriba y nada más podría complementarlo insertando una imagen, por ejemplo, aquí abajo, que hable acerca del tema específico. Aquí, por ejemplo, puedo insertar otra imagen o esto inclusive lo puedo llevar con la tecla de borrar más arriba y una imagen ponerla en medio de un texto y de otro, etcétera. Entonces, si tú te das cuenta, de una forma tan fácil, sencilla, en cuestión de segundos, yo ya le estoy dando estructura a mi tríptico. Esto implica insertar un formato de fondo de nuestra página o inclusive a veces ni lo necesitamos porque ya podemos obviamente imprimir en hojas de máquina de color, ¿verdad? Podemos modificar el texto, podemos insertar todas las imágenes que querramos, justificar texto si ustedes así lo quieren, alinearlo a la posición que ustedes quieran, etcétera, ¿sí? Entonces, prácticamente estaría yo creando un tríptico en cuestión de segundos, ¿verdad? Si es que no se sabían esa parte. Inténtelo, ¿sí? Cuando ustedes tengan la necesidad de, verán que es muy fácil. Repito, pestaña, diseño de página. Nos vamos a ir a las columnas, distribución de 3 o de 2, dependiendo la necesidad del tríptico. Y la información se distribuirá solita. Tú decides qué agregas, qué quitas, qué borras, etcétera. ¿Ok? Ese es un tip muy, muy factible. Bueno, sabemos también que otro de los formatos más, pero más usuales para todo profesionista es el currículum vitae, ¿sí? Yo sé de antemano que hay plantillas ya prediseñadas en internet que es posible editar, sea ahí mismo en línea y después descargar o directamente descargar ese tipo de plantillas para elaborar tu currículum. Bueno, te quiero comentar que si no has explorado las plantillas prediseñadas de Word, ya tienen, ¿verdad? Plantillas para currículum, donde también a través de un clic te va a dar al formato, ¿verdad? Directamente en una página en un documento de Word y empiezas a editar los espacios, ¿sí? Así de fácil. Podemos elaborar calendarios, aquí lo vemos, invitaciones, reconocimientos, facturas, etcétera, ¿sí? Pero si nos vamos a explorar más allá, podemos visualizar que Word nos da más opciones. Por ejemplo, todo documento o plantilla que tenga que ver con carácter empresarial, le di nada más clic en empresa y me muestra cartas de presentación, cartas de recomendación, ¿sí? Informes generales, evaluaciones, programaciones de eventos, etcétera. Hay un sinnúmero de plantillas, ¿sí? Aquí lo importante es perderle el miedo y saber que no va a pasar absolutamente nada si lo exploramos. Igual, tarjetas, le doy clic, me va a mandar todo lo prediseñado para que ya nada más editemos y directamente podamos imprimir. Miren, por ejemplo, tarjetas de presentación, invitaciones, ¿verdad? Aquí está, tarjetas de cumpleaños, de graduación, etcétera. Hoy hay un sinnúmero de plantillas de Navidad y demás, ¿verdad? Bueno, quería explorar básicamente esto con ustedes, ¿sí? Que es muy esencial, que es parte del menú general de Word, ¿ok? Bien. Vámonos ahora sí con la práctica. Me voy a salir de aquí, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué debemos conocer y aprender como herramientas básicas de Word? Bueno, tenemos varios menús. Si iniciamos desde el menú de inicio, que le voy a dar clic sobre el menú y vemos que nos salen las herramientas respectivas divididos, ¿verdad? En submenús, podemos encontrar el portapapeles, el fuente, el párrafo, estilos y la edición. Los más usuales, por lo regular, en cualquier tipo de evento, ¿verdad? Empresa,
en este caso, para trabajos escolares y demás, es muy utilizado el submenú de fuente, ¿sí? Donde podemos encontrar el tipo de letra, el tamaño, las negritas, etcétera, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en este párrafo que tengo aquí, como ejemplo, ¿verdad? Puedo observar que mi texto tiene faltas ortográficas, hay distinto tipo de letra, diferente tamaño, en este caso de fuente, ¿verdad? Diferente color, veo un tono, por ejemplo, en el párrafo del medio como un tono gris y los otros párrafos en fuente color negro, etcétera, ¿sí? Entonces, este submenú de fuente nos da la oportunidad de poder modificar, ¿verdad? El tipo de letra a nuestro gusto, ¿sí? Tipo de letra, tenemos un menú inmenso, el tamaño. En este caso aquí, si no queremos directamente elegir el tamaño de letra, el número, podemos únicamente utilizar la letra A, que se ve más grande, o una letra más pequeña. Si yo le doy clic, disminuye el tamaño de la fuente. Si yo le doy clic en la posterior letra, aumenta el tamaño de letra. ¿De acuerdo? Entonces, a veces también podemos tener dificultades al momento de convertir todo un párrafo o un título en mayúsculas. A veces nos ha pasado, ¿sí? Si, por ejemplo, el maestro, la maestra, nuestro jefe, etcétera, nos dice, bueno, los títulos que sean con mayúscula, pero tú ya comenzaste a escribir con minúscula. O sea, es fácil convertirlo en mayúscula, ¿sí? Si lo hacemos manual porque borramos y volvemos, activamos la tecla de mayúscula y lo volvemos a escribir. Pero a veces cuando el texto es mucho, ¿sí? O es mucha la línea o el párrafo a convertir a mayúscula, sabemos de antemano que colocando con el mousepad, en este caso yo desde mi laptop, ¿sí? En la parte izquierda de esa palabra, vemos que en este caso el cursor o la flecha puede activar a través de un clic, ¿sí? La palabra computadora. Entonces, este icono de una A mayúscula con una A minúscula nos da la posibilidad de convertir, por ejemplo, en tipo oración, ¿sí? Que comience con mayúscula y el resto de las letras con minúscula. La minúscula, pues prácticamente todas con minúscula o mayúsculas, absolutamente todas, tal y como lo están visualizando. ¿De acuerdo? Tenemos también la posibilidad de agregar negrita, ¿sí? Agregar cursiva, que se vea un poco inclinado, o inclusive subrayar o resaltado. En este caso, hay diferentes modalidades para subrayar. Por ejemplo, yo doble línea, ¿sí? Tenemos la posibilidad también de resaltar, como si estuviéramos subrayando con un marcatexto en diferentes colores, ¿sí? O cambiar el color de la fuente. Yo creo que esta herramienta, pues ya la sabemos. Si nos vamos a la herramienta de párrafo, ¿sí? Hay una gran variedad de herramientas a utilizar, ¿sí? En nuestro caso, cuando se nos amerita utilizar viñetas, ¿verdad? Sea de símbolo o sea de número, pues aquí lo tenemos. Tenemos una tercera que son subniveles de acuerdo a la manipulación de temas, subtemas o temas de los subtemas. Sí, sabemos de antemano que cuando lo manejamos así, en un archivo oficial, debe de haber una sangría, ¿verdad? Un nivel determinado para poder escribir el tema y resaltarlo del subtema y los temas de los subtemas, ¿sí? Ok. Y otro tip que quiero darles, por ejemplo, si yo quiero, voy a desactivar esto aquí, si yo quiero, por ejemplo, resaltar computadora, supongamos que la maestra de computación me pidió, ¿sí? Que escribiera los tipos de, en este caso, de hardware que existen. Voy a poner 4, ¿sí? Y quiere que los resalte con viñeta. Bueno, las muy comunes y ya prediseñadas son las que me aparecen aquí. El cuadrito, el puntito, la flechita, el tipo rombo, la palomita, etcétera. Pero Word nos da la posibilidad de poder incluir viñetas innovadoras, ¿sí? Y creativas. Por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer para salirme de la rutina y reinventarme en cuanto al diseño de mis viñetas? Le voy a dar en la opción definir viñeta, ¿sí? Aquí me va a aparecer el menú principal. Le voy a dar en símbolo,
¿sí? Y en automático me va a mandar, como está en la fuente de símbolo, aquí le voy a dar clic en la flechita que me apunta hacia abajo y le voy a dar hacia abajo, casi al terminar. Posterior aquí me voy a regresar o te puedes detener en la letra W, ¿sí? Aquí está la pista de otro tipo de viñetas que podemos utilizar. Por ejemplo, hay una que se llama Webdings. Si yo le doy clic aquí, puedo visualizar que me aparecen iconos de todo tipo. Miren, aquí está una arañita, una copa, una medalla, un ojo, una oreja, un altavoz, un corazón, etcétera. Si yo estoy en mi clase de computación, pues nada me cuesta para darle más intensidad a mi trabajo y más presentación, probablemente buscar una computadora, que aquí se visualiza, ¿verdad? O una laptop, etcétera, o una carpeta, dependiendo los iconos que me aparezcan. Estos son unos, acuérdense, se encuentran en la W. Una es Webdings, otra se llama Wingdings. Si yo le doy clic, me va a aparecer iconos de numerología. Si yo le doy hasta arriba, me aparecen más: un teléfono, un libro, una laptop, ¿sí? Un disquete, una gota de agua, carita feliz, contenta, etcétera. Muy bien, por ejemplo, yo digo, bueno, estoy en computación, a mí me gustó el ratón, el mouse, o la computadora, la laptop, o el que quiera insertar. Le voy a dar clic sobre el icono, le voy a dar a aceptar, ¿sí? De nuevo aceptar, y van a visualizar ustedes cómo se inserta esa nueva viñeta. O sea, es una viñeta completamente distinta, fuera de lo común. ¿Quién ya se sabía esta estrategia? ¿Quién ya la conocía? ¿Alguien conocía ya esta estrategia de viñetas? Yo. Ok, excelente, qué bueno. Entonces, y hay otras opciones más en la W, así que para aquellos que no se la sabían, de ahora en adelante pueden ya hacer más resalte en sus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, la de números, pues bueno, es la básica, viene tanto en números, normales o en números romanos, o sea, a través de incisos, ¿verdad? En orden alfabético, ¿sí? Las opciones de párrafo nos da la oportunidad de alineado a la izquierda, centrado, derecha o justificado, ¿sí? Que por lo regular, ojo, para poder entregar un trabajo de investigación, en este caso ustedes como estudiantes, utilicen por favor el formato justificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las recomendaciones APA en metodología de la investigación, nos dice que para mayor estética, presencia y formalidad de un escrito, debe de ir justificado. ¿Por qué? Porque si no vemos, si comparamos el primer párrafo con el tercero, podemos observar que hay una irregularidad, obviamente porque está inclinado a la izquierda, ¿sí? Y vemos como si le faltaran partes. Entonces, si nosotros convertimos esto a justificado, vemos la gran diferencia y se alinea de margen a margen. Entonces, esto le da más presencia a tus trabajos, ¿sí? Y créanme que es con lo que más lireo de mis estudiantes, porque la mayoría está acostumbrado a nada más dejar el formato original alineado a la izquierda, porque de antemano cuando copias y pegas, así se agrega, ¿verdad? Pero no, algunos no han comprendido que para mejor presencia y estética hay que justificar, ¿sí? ¿De acuerdo? La opción de párrafo también nos da la posibilidad de interlinear o configurar el espacio entre una línea y otra, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, selecciono esto, ¿verdad? Si quiero 1.1, 1.0, perdón, que es el prediseñado, 1.15, 1.5. Hay maestros que sí piden interlineado, hay otros que no, pero sí, en caso de necesitarlo, ya saben dónde encontrarlo. Aquí, por ejemplo, nos da la oportunidad de aumentar sangría. En este caso se mueve todo el párrafo, ¿sí? Se alinea hacia la izquierda o regresar hacia la derecha, ¿sí? En cuanto a la sangría, ¿sí? Tenemos formato de fondo, en este caso, del texto, ¿sí? Si queremos hacerlo en recuadro, también es posible, ¿verdad? Etcétera. Otra de las opciones más usuales son los estilos.
Pero aquí por lo regular se utiliza para los títulos, ¿sí? Si, por ejemplo, continúo, si mi título de investigación es computadora, bueno, yo quiero programarle un título automático, un estilo particular. Aquí podemos seleccionar el que nosotros querramos, porque ya viene con un color y un formato de fuente preestablecido que nos lo da en automático. Hay algunos maestros que lo piden, en algunos trabajos se amerita para mayor presentación, pero bien, cuando no, casi no, o puede ser también un poco usual, es rara la persona, la verdad, que lo pide. ¿Ok? Bien. ¿Qué hay que saber de la pestaña insertar? Ahorita estoy yéndome a la explicación rápida, porque yo sé que algunos probablemente ya sepan manipular la mayoría, pero ahorita vamos con la práctica paso a paso, ¿ok? De qué es lo que se va a hacer. Fíjense bien, ¿quiénes saben insertar una portada prediseñada a un documento de Word? ¿Quién sabe? Una portada prediseñada. Ya las tenemos, a veces no las complicamos ¿Yo? tanto, ok, a veces no las complicamos tanto, gracias, elaborando una portada cuando ya la tenemos aquí, pero de antemano debemos saber que debe de ir obviamente en la primera página. Si yo le doy clic en portada, sabemos que nos va a dar ya un formato prediseñado para nada más editar. Yo le doy clic, ¿sí? Relleno los datos correspondientes y posterior, abajo se recorre la información, que es solamente una página. Cuando a veces, ¿sí? Tenemos la necesidad, porque a lo mejor se nos olvidó agregar algo antes de lo que ya tenemos escrito, es bien tedioso si yo le doy clic aquí con el cursor y le doy enter, 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 hasta esperar a que toda la información se me vaya a la siguiente página, ¿sí? A veces es bien tedioso, es tardado. Entonces, tenemos la opción de agregar una página en blanco, justamente aquí, dándole un clic antes del texto de la primera línea, le doy clic y automáticamente, en cuestión de segundos, dio un salto de página. Y probablemente esta página sea para la introducción porque al principio se me olvidó. Entonces ya la tengo lista, ya la tengo preparada, ¿verdad? Bien. Podemos jugar también con las tablas dinámicas, ¿sí? En este caso, cuando hay que agrupar, datos, de repente hay un cuadro comparativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, podemos insertar tablas, nosotros elegimos cuántas celdas y cuántas columnas queremos que contenga, inclusive cuentan con un formato ya prediseñado de tablas. Si tú le das clic sobre la tabla, se te abre un submenú que se llama herramientas de tabla, donde podemos cambiarle el color, donde podemos cambiarle el sombreado. Si aquí, por ejemplo, yo quiero, bueno, aquí ya se me borró el sombreado, dependiendo de la columna, si yo, por ejemplo, quiero que se visualice color naranja y esta línea intercalada quiero que se visualice color verde, etcétera. ¿Sí? Es el formato, ¿sí? Que le puedes dar a tu tabla, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, nos da la opción en presentación de seguir insertando más columnas o celdas. Si aquí, por ejemplo, a mí me faltó una, insertar, no sé, hacia la izquierda, bueno, le doy insertar a la izquierda y se inserta otra columna. Nada más que aquí le voy a dar en cuadriculado para que se pueda apreciar bien, ¿verdad? El cambio. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, dices tú, bueno, agregué una de más, ojo, quieres eliminar columna, quieres eliminar fila o una celda en específico. En este caso, pues yo quiero eliminar una columna porque agregué una de más, ¿sí? Es que se me olvidó agregar una, pero la necesito hacia la derecha. Bueno, la agregas hacia la derecha y listo, ¿verdad? O sea, una celda hacia arriba, o sea, una celda hacia abajo, ¿verdad? Así es. Entonces, básicamente así es como funciona la información. Tenemos también la oportunidad de alinear el texto. Si yo, por ejemplo, digo, computación, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi texto esté centrado. Bueno, aquí en alineación tengo la oportunidad de centrar el texto, de alinearlo hacia la parte superior. Aquí no se visualiza, pero voy a hacer más grande la celda.
y la hago más grande para que se pueda visualizar, ¿sí? Entonces, yo la selecciono. Entonces, esta opción de alinear arriba en el centro me da la oportunidad de que se vaya al encabezado, ¿verdad? Al borde del formato. Si yo le doy en medio o si yo le doy abajo, ¿sí? Si yo le doy a la izquierda, derecha, etcétera, ¿verdad? Arriba, abajo y demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más puedo encontrar en el menú insertar? Pues bueno, aquí directamente es para insertar las imágenes. Podemos trabajar con un Smart Art, que son muy, por lo regular, usuales, ¿verdad? En cuanto a la organización de un texto. Si yo aquí, por ejemplo, quiero organizar mi información porque la maestra me pidió un mapa conceptual, bueno, pues aquí lo tengo. Por ejemplo, utilizo esto, se inserta y puedo empezar a trabajar, ¿verdad? Puedo, al darle clic, ¿verdad? Me manda un submenú que son herramientas de Smart Art, donde puedo cambiarle el estilo, puedo cambiarle el color, ¿verdad? Probablemente lo quiero de colores, o quiero, por ejemplo, en otro estilo, por ejemplo, que se vea como 3D o que se vea sólido, ¿verdad? O transparente, etcétera. Y posterior, empezar a trabajar. Entonces, si tú dices, bueno, probablemente me puedan faltar espacios. Ok, porque quiero seguir agregando más rúbricas. Bueno, agregamos forma. Se agregar atrás, adelante, por ejemplo, si le doy adelante, se agrega otra, ¿sí? Abajo. ¿Sí? Aquí vemos cómo se van agregando y le vamos dando forma. Entonces, para poder insertar en cada espacio, sí hay que seleccionar, en este caso, el recuadro. Le doy hacia abajo, hacia un lado, etcétera, dependiendo del rumbo o diseño que querramos darle a nuestro esquema. ¿Ok? ¿Ya habían trabajado anteriormente con Smart Art en Word o no? Sí. ¿Sí? Ok. Espero que todos, porque ahorita viene práctica. Tenemos el encabezado. Sí, muchos piden encabezado en los formatos. Entonces, el encabezado es un dato indispensable que a veces se pide, por ejemplo, podría ser el tema, podría ser el nombre de la compañía, podría ser el nombre del trabajo a entregar, se manifiesta en una fecha, etcétera, ¿verdad? Eso va a depender a las indicaciones que nos pidan. Y por lo regular, el encabezado se manifiesta en la parte superior de nuestra hoja, ¿sí? El pie de página viene siendo o cumple parecida a la función del encabezado, solamente que como dice, al pie de la página, es decir, abajo. Tenemos la opción también de numerar la página, ¿sí? Ojo, a veces, cuando estamos haciendo un trabajo y les piden que le den numeración a las páginas, a veces corremos con el error, ¿verdad?, de anotar o dejar activado el número de página en la portada, ¿sí? Y eso no se debe de hacer porque le quita presencia y estilo al documento. Entonces, si yo, por ejemplo, escogiera que por lo regular se pide abajo el número de página, yo ya inserté en cada página, ¿verdad? ¿Sí? Ya inserté en cada página. Aquí tenemos la número 1, la número 2, la número 3, 4, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí nos da la oportunidad de activar, por ejemplo, yo aquí, yo quiero que a partir de mi presentación me empiece a contar, a partir de mi portada, ¿verdad? Pero no es, no es recomendable hacerlo. Entonces, para poder activar y que se empiece a ver la numerología a partir de la segunda página, tengo que darle en primera página diferente, ¿sí? Entonces, nos regresamos como al principio y podemos observar que en la portada no hay número de página a partir de la segunda. ¿Quieres mostrar en todo el documento, sí o no, dependiendo, activas o desactivas? O si quieres nada más visualizar número de página en páginas pares o dependiendo páginas impares. Eso va a depender de la decisión de cada quien. ¿Ok? Bien. Anótense, por favor, en el chat mientras continúo aquí. Anótense en el chat, por favor. Anoten su nombre completo. ¿Qué encontramos en la pestaña de diseño? Bueno, aquí podemos encontrar entre lo más usual, de nuevo, el formato de texto, de documento, como lo encontramos en el inicio. ¿Sí? Podemos cambiarle el color, el tipo de efecto, fuente, etcétera. Pero algunos usarán, y lo he visto en algunos de sus trabajos,
los bordes de página o inclusive marcas de agua para que ese documento se vuelva confidencial y nadie nos lo pueda copiar, porque la marca de agua es como un texto muy apenas visible al fondo de todo el escrito que tú vayas a entregar o en este caso a imprimir, ¿sí? Entonces, en el borde de página, aquí nos da la oportunidad, por ejemplo, si lo ponemos cuadrado, de seleccionar la opción de arte, donde nos da a través de unos marcos interactivos la posibilidad de elegir uno, por ejemplo, de manzanitas, nos muestra la vista previa de cómo queremos que se visualice, ¿verdad? E inclusive el ancho. Tú dices, bueno, está muy grueso, está muy brusco, le puedo disminuir el ancho, ¿sí? Activado en todo documento, pues sí, aceptar. Y en automático se nos inserta. Esto en caso de querer trabajar con bordes, ¿verdad? Sabemos que están, pues obviamente los básicos, que son cuadrados, lineales o de una línea, etcétera, ¿verdad? Pero hay bastantes en los artísticos. Probablemente la mayoría ya ha trabajado con ellos. Y ayuda a darle mejor presentación a nuestros documentos, si así lo amerita, ¿ok? ¿Qué encontramos en la pestaña Diseño de página? ¿Sí? Obviamente el margen, que en la modalidad estándar nos da el normal, ¿sí? Entonces, yo aquí lo puse estrecho porque es bastantita la información que quería agregar en una sola página para no tener que brincarme en tantos. Pero por lo regular se muestra el normal. Si yo lo cambio, todo se modifica y se ajusta a el margen normal. Vemos aquí cómo se recorre la información. Por ejemplo, ¿sí? Estrecho, se agranda, me regreso y se visualiza, se expande. Tenemos la orientación de la página, en este caso yo la tengo horizontal para mejor visualización, pero la normal por lo regular es vertical. Pero si tú quieres imprimir de forma horizontal, es posible activarlo desde aquí para que se pueda así imprimir la información en dicho documento. ¿De acuerdo? El tamaño en este caso es el tamaño de la hoja, que es carta, ¿verdad? Las columnas ya las vimos, ¿sí? Y los espacios es en cuanto a la sangría. Obviamente para darle sangría y espacio al principio puede ser del párrafo o de todo el párrafo, ¿sí? Otra cosa que quiero comentarles es la tabla de contenidos, ¿sí? Que es muy usual. ¿Quién de ustedes ha hecho o sabe hacer un índice automático en Word? Índice automático. ¿Quién lo sabe hacer? ¿Quién sabe hacer un índice automático en Word? ¿Quién? ¿Nadie? Yo. Ok, perfecto. ¿Quién más? Nada más escucho a una compañera. Yo creo que nada más una lo sabe visualizar, ¿sí? Lo sabe realizar, perdón. Fíjense, anteriormente cuando no sabíamos de esta herramienta, pues lo hacíamos manual, ¿verdad? Si por ejemplo poníamos, por ejemplo, comercio, puntito, 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 ¿verdad? Con la tecla de puntito y al final la página 7, ¿sí? O si, por ejemplo, poníamos exterior, de nuevo puntito, 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 pues poníamos la página 9, pero a veces se nos movía, ¿verdad? Y no nos quedaba parejito. Entonces ya no hay necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy en día ya lo podemos hacer automático en Word, nos da la posibilidad. Y eso lo podemos encontrar en la pestaña de referencias en el submenú de tabla de contenido, ¿sí? Por ejemplo, me regreso aquí. Y, por ejemplo, en esta página tengo herramientas básicas de Word que lo voy a incluir en mi índice. Fíjate bien, en la página número 4, yo tengo computadora y yo quiero enviar a mouse, ¿verdad? A la otra página para que se visualicen las 5 en mi índice y yo quiero mandar monitor a la siguiente página, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien para activar el índice porque ahorita me lo van a hacer en la práctica. Yo quiero que este espacio sea de índice, pero antes de trabajar, tenemos que irnos a cada una de las páginas, a darle clic sobre el cursor antes de la primera palabra e irnos a agregar texto. Ojo, el nivel 1 funciona para los temas, nivel 2 para los subtemas y el nivel 3 para los temas de los subtemas. Entonces yo quiero que herramientas básicas más usuales quede en el nivel 1.
Me voy hacia abajo, siguiente documento. Yo quiero que computadora, quiero para que vean la diferencia, quede nivel 2. Yo quiero que mouse, darle clic antes del texto, quede nivel 3. Y yo quiero que monitor